Bueno, ¿se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok, vamos a comenzar. En la segunda unidad se vio lo que son propiedades mecánicas. Les hablé de una propiedad mecánica llamada ensayo a la tensión. Si ustedes recuerdan, ese ensayo es para ver cuánto resiste el material para cuando es sometido a un esfuerzo axial o a una carga axial. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se va a comportar un material o cuál va a ser su resistencia mecánica, pues tenemos que analizar o calcular, en este caso, su esfuerzo. Si nosotros no nada más es el único esfuerzo que vamos que hay dentro de lo que es los ensayos mecánicos. Existen otros tipos de ensayos que principalmente son usados desde el aspecto de diseño de elementos mecánicos. Todos estos procesos que les estoy mencionando son importantes debido a que a través de esto podemos nosotros diseñar alguna pieza mecánica en específico. No nada más para diseñar, también nosotros podemos ver también para fabricar procesos de conformados mecánicos. Entonces vamos a iniciar. ¿Se alcanza a ver la diapositiva? Sí, profe. ¿Se ve clara o lo aumento? Se ve bien, profe. A ver, permítanme nada más, déjenme. Animación. ¿Qué tiene esta cosa? Bueno, vamos a hacerla más grande. Bueno, les mencionaba que todos los esfuerzos mecánicos se basan en lo que es una normativa, la ACTM. La ACTM, la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales, principalmente establece cómo vamos a fabricar la probeta. Eso ya se los mencioné en los videos anteriores. Y todos los esfuerzos nos vamos a basar, especialmente el esfuerzo a la tensión, en la relación esfuerzo-deformación o diagrama esfuerzo-deformación. Si ustedes recuerdan, el ensayo de tensión se lleva en una máquina universal. Esta máquina universal está del lado derecho, en la cual se coloca la probeta. La probeta, de acuerdo a la normativa, puede ser cilíndrica o puede ser prismática en forma de rectángulo. Y esta va a ser colocada en unas mordazas donde la máquina universal tiene un cabezal fijo y un cabezal móvil. El cabezal móvil es el que le va a aplicar la carga. Esto trabaja, esta máquina puede trabajar con energía hidráulica o con energía eléctrica, dependiendo la capacidad de carga, pues de eso va a depender la fuente de energía. Si ustedes observan, para poder llevar a cabo el ensayo de tensión, como lo estoy mostrando en la imagen, del lado izquierdo, es aplicarle una carga axial. Nosotros tenemos que medir el área inicial y la longitud de trabajo que vayamos a ensayar dentro de la máquina. Estos datos nosotros lo tenemos desde un principio y lo vamos a medir con un vernier. Entonces, como recomendación, cuando se haga un ensayo de tensión, tenemos que medir la longitud inicial de trabajo y el área inicial. Cuando nosotros le aplicamos una carga axial a nuestra probeta y dividimos esta carga F sobre el área transversal de la probeta, nos va a dar el esfuerzo de tensión.
Conforme nosotros vayamos aplicando la carga o aumentando la carga, se forma un estrangulamiento o también llamado un cuello de botella. Este cuello de botella es donde empieza la deformación plástica. Cuando esta deformación plástica o este cuello de botella ya no soporta la carga que le estamos aplicando, se fractura. Entonces, la longitud inicial, como está del lado izquierdo, a comparación con la longitud final, como está en el lado derecho, pues van a ser totalmente distintas porque ya quedó deformada la probeta. De aquí podemos calcular algo muy importante, que es el porcentaje de elongación, cuánto se estiró en función de la longitud inicial. También podemos calcular la reducción de área en función de la área inicial. La final se hizo más pequeña por el estrangulamiento y la inicial pues es más grande porque pues todavía no está deformado. Con esto podemos calcular la reducción, el porcentaje de reducción de área. ¿Y esto en qué nos sirve? Cuando se hacen conformados mecánicos, hay procesos donde tenemos que, como su nombre lo dice, deformar el material para fabricar un producto terminado. En este caso pueden ser flechas, pueden ser tubos, pueden ser cables, entre muchos productos que ustedes conocen de la vida real. Todo este ensayo se va a basar, ya lo había dicho, en el diagrama esfuerzo-deformación. En el eje de las Y está el esfuerzo y en el eje de las X la deformación. Por ahí, me había preguntado uno de sus compañeros que dónde se encontraba el esfuerzo de fluencia. Incluso por ahí había cometido un error, le había puesto influencia. No es influencia, es fluencia. El esfuerzo de fluencia está, si ustedes ven la gráfica esfuerzo-deformación, hay una línea recta y después se forma una curva. En la zona donde está, la zona que divide la zona elástica de la zona plástica, que es donde está la curva, y la zona elástica es donde está la línea, del diagrama esfuerzo-deformación se le llama esfuerzo de fluencia. Y aquí lo estamos representando con una Y, con una Y. Y el esfuerzo máximo a la tensión se representa con una TS, aquí en este diagrama. Sabemos que la zona plástica es donde el material ya se deformó y la zona elástica es donde el material todavía se comporta de forma elástica. Significa que si ustedes le quitan la carga, regresa a su estado original. Para calcular el esfuerzo máximo ya lo sabemos, fuerza sobre el área inicial. Para calcular el porcentaje de elongación es longitud menos longitud donde la queremos calcular, en este caso está la zona de fluencia, menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Y si nosotros nos encontramos en la zona elástica donde está la línea recta, aquí se rige con la ley de Hooke, y la ley de Hooke dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Y el módulo de elasticidad ya les mencioné que es una constante de cada material que ya está definido. Y el porcentaje de reducción de área va a ser igual al área inicial menos el área final sobre el área inicial. Esto lo vimos la vez pasada. Todos los materiales más comunes en la bibliografía, en los procesos de fabricación, en los libros de procesos de fabricación, en los de materiales, los materiales más usados ya están definidas sus propiedades mecánicas. En este caso, el módulo de elasticidad para los diferentes materiales más usados en procesos de fabricación, pues ya existen en sistema inglés y en sistema internacional. Sistema internacional megapascales, sistema inglés libras sobre pulgada cuadrada, que equivale a un PSI. El aluminio y sus aleaciones tienen un módulo de elasticidad ya bien establecido que llega hasta los 69.000 por 10 a la 3 megapascales en sistema internacional. Y si vamos viendo el hierro colado, el cobre y sus aleaciones, hierro, plomo, manganeso, níquel, acero, titanio y tungsteno, cada uno tiene sus módulos de elasticidad diferentes, los cuales esto es muy importante para poder seleccionar el material adecuado para la aplicación que nosotros vayamos a requerir. Tanto metales como cerámicos tienen su módulo de elasticidad. Si ustedes observan, en algunos polímeros el módulo de elasticidad es muy pequeño. Sin embargo, en los cerámicos son más grandes
que si los comparamos con los metales. Y ustedes recuerden que eso es algo lógico, por la razón de que los metales y en este caso, los cerámicos no van a tener zona plástica casi. Especialmente los cerámicos no se van a deformar casi, por esto la zona plástica no aparece en el diagrama esfuerzo-deformación. Sin embargo, la zona elástica se hace más grande porque instantáneamente el cerámico no se va a deformar, sino se va a fracturar. Sin embargo, los metales tienden a estirarse y posteriormente a deformarse y posteriormente a fracturarse. Entonces es lógico esta tabla nos especifica que los polímeros, principalmente los polietilenos, tienen bajo módulo de elasticidad, y esto es algo representativo porque los polímeros, en lugar de tener elasticidad, pues tienen más plasticidad. Pues, agarren un PET, un polietileno, un envase de agua, pues imagínense, ustedes lo pueden manipular y lo inflan y regresa a su estado original. Entonces su módulo de elasticidad son pequeños. Aquí les muestro una tabla también del porcentaje de elongación para algunos materiales como son metales, cerámicos y polímeros. Si ustedes observan los metales, especialmente los materiales puros, que son el aluminio, oro, bronce, cobre, tienen elongaciones muy grandes. Por ejemplo, el aluminio recocido, se supone que un recocido es un ablandamiento, y este tiene un porcentaje de elongación del 40%, significa que se va a estirar un 40% aproximadamente de su longitud inicial. Sin embargo, si tenemos una aleación de aluminio ya tratada con calor, si está templado, su elongación disminuye, se hace más duro. Si le hacemos un temple, entonces su porcentaje de elongación reduce. Y estas son propiedades interesantes para poder fabricar tubos, cables, lingotes, láminas y entre muchos productos que ustedes conocen en la vida cotidiana. Si nos vamos a los metales, especialmente los aceros de bajo carbono, alto carbono o aliados, su porcentaje de elongación, si los comparamos con los aceros inoxidables, tienen una diferencia en cuanto a su porcentaje de elongación. Recuerden que todos estos materiales los podemos ablandar mediante un tratamiento térmico, pero en ocasiones es importante mantener sus propiedades y su porcentaje de elongación, saber hasta dónde es, para así nosotros aplicar una carga de deformación que no sea demasiado grande. Si el material no se puede deformar fácilmente, significa que vamos a utilizar una potencia o una fuerza más grande del motor para poder aplastar o deformar el material. Si ustedes observan, el cerámico está en ceros. ¿Por qué razón? Les he dicho que los cerámicos son muy rígidos, muy duros. Y esa dureza hace que el material no tenga plasticidad, que no se deforme, por lo cual pues el porcentaje de elongación aproximadamente en un cerámico es 0. Este automáticamente se fractura. Y en los polímeros, de acuerdo a la clasificación que vimos, los termoplásticos son los más propensos a poderse estirar sin deformarse y calcular el porcentaje de elongación. Sin embargo, hay unos elastómeros como por ejemplo el caucho. El caucho tampoco no. El caucho es el que viene en los vinos tintos, en las tapas de los vinos tintos. Pues no tiene mucha flexibilidad. Su porcentaje de elongación es aproximadamente del 1%, pero si comparamos una liga o una cámara de carro, pues su porcentaje de elongación incrementa. Los que menos se pueden deformar, o en este caso su porcentaje de elongación es muy bajo, son en los polímeros termoestables, en los que no se pueden reciclar. Aquí les muestro una forma de poder calcular la deformación real. Recuerden que nosotros utilizamos la deformación ingenieril, y la deformación ingenieril es longitud, donde queremos calcular la deformación menos longitud inicial entre longitud inicial. Sin embargo, hay personas que utilizan lo que es la deformación verdadera. Y la deformación verdadera es especialmente cuánto se deformó en determinado punto del diagrama esfuerzo-deformación en determinado tiempo.
Sin embargo, este tipo de deformación es muy similar, les recordando, al de la deformación ingenieril. Entonces, pues no tiene caso resolver esta integral que es igual a la longitud inicial hasta la longitud de nosotros queremos calcular la deformación sobre diferencial de longitud con respecto a la longitud. Y esto, si resolvemos esta ecuación, esta integral, va a ser igual al logaritmo natural de la longitud, en donde queremos calcular la deformación entre la longitud inicial. Esto es deformación real. Pero la deformación real, como les mencioné, pues no tiene mucho caso porque su resultado es muy similar a la deformación ingenieril. Varía 1%, pero pues al final de cuentas es casi lo mismo. Y hay una relación entre la deformación real y la deformación ingenieril. Si nosotros queremos calcular la deformación real en función de la deformación ingenieril, va a ser igual al logaritmo natural de 1 más la deformación ingenieril. Y si queremos calcular el esfuerzo verdadero en función del esfuerzo ingenieril, va a ser igual al esfuerzo ingenieril multiplicado por 1 más la deformación ingenieril. Entonces todo tiene una función, va en función de lo real a lo ingenieril, pero al final de cuentas los resultados van a dar casi lo mismo. Si queremos calcular el esfuerzo verdadero en función a lo que es la resistencia o la cristalización del material, cuando hablo de cristalización, es cuando ustedes calientan el material a la mitad de la temperatura de fusión del material. ¿Por qué les digo la mitad y no les digo específicamente de un material específico, como redundando la palabra? Por la razón de que cada material tiene su punto de fusión. Y si comparamos el aluminio funde aproximadamente de 450 a 600. Si comparamos el acero funde a 1565 grados. Cada material tiene su punto de fusión, por lo tanto su temperatura de cristalización va a ser la mitad. Y cuando hablo de cristalización se refiere que internamente el material van a empezar a crecer nuevos granos. Dentro de los granos que ya tienen van a crecer nuevos granos, por lo cual va a repercutir en sus propiedades mecánicas. Si ustedes observan, el esfuerzo real va a ser igual a una constante llamada K, que es el coeficiente de resistencia y está medida en libras sobre pulgada cuadrada, igual que el esfuerzo, sobre la deformación y por un exponente a la n. Y el exponente a la n es el exponente de endurecimiento por deformación. Cuando ustedes someten una probeta a tensión, el material se está endureciendo por deformación mecánica. Recuerden que el material se hace más resistente, por eso crece el esfuerzo hasta un esfuerzo máximo, recordando un poquito el diagrama esfuerzo-deformación. La K y la N ya están establecidos en tabla. Les había dicho que cada material ya tiene su constante de resistencia y su exponente de endurecimiento. Está para el aluminio, para los cobres, para los aceros y para una infinidad de materiales. En este caso nada más les muestro una tabla representativa, su coeficiente de resistencia y su exponente de endurecimiento para poder calcular el esfuerzo real de este material. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si ya está establecido el material, ya tiene sus propiedades mecánicas en tablas, ya todas las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas ya están en tablas? Sí, ya están, pero cuando se quiere probar un material nuevo, cuando ustedes modifican la composición química de los materiales, hay que volver a repetir todos los ensayos de tensión, de flexión, de torsión, de impacto, para poder establecer las propiedades de su nuevo material que ustedes hayan fabricado, o en su defecto el proceso de fabricación, si lo han modificado mediante un tratamiento térmico, ustedes tienen que establecer cuáles son sus propiedades del material que ustedes están utilizando. Entonces, esto es algo interesante. Estas gráficas también ya se las había mostrado
que principalmente el material se puede comportar de forma elástica, de forma plástica y elástica, o de forma elástica y endurecida por deformación. Cada uno de estos diagramas esfuerzos de deformación representan un material. Si yo les preguntara, el primero representa a los plásticos o a los cerámicos, el tercero puede presentar a los plásticos y el del medio a los metales. Esto va a depender de de las propiedades del tipo de material que estemos ensayando. Propiedades a la compresión o esfuerzo a la compresión es muy similar al esfuerzo a la tensión, nada más que ahora en lugar de estirar el material lo vamos a aplastar, como lo muestro en la imagen del centro donde está una probeta circular. Se está aplastando el material, en lugar de estirarse su altura está disminuyendo, pero su diámetro está incrementando, en este caso su área, porque la estamos aplastando. Cuando estamos aplastando el material se le llama esfuerzo a la compresión y se calcula de la misma manera que el esfuerzo a la tensión, es fuerza sobre área, pero la única forma como podemos diferenciar es agregándole un signo negativo. El signo negativo significa que lo estamos aplastando, que está a compresión. Y vamos a calcular el esfuerzo a la compresión. Aquí el material no se va a fracturar necesariamente. El material va a quedar aplastado y deformado hasta un punto donde ya la máquina ya no pueda aplastarla, y en ese momento vamos a medir el esfuerzo sobre el área. Vamos a graficar también el diagrama esfuerzo-deformación. Para calcular el porcentaje de elongación o de aplastamiento, en este caso va a ser H final menos H inicial sobre H inicial, que es la altura. Entonces, si sabemos que el esfuerzo a la compresión también se grafica su diagrama esfuerzo-deformación, tiene también una zona elástica y una zona plástica, pero el diagrama, en lugar de fracturarse, pues el esfuerzo incrementa por deformación mecánica. Recuerden que un material, si lo golpeamos, si lo aplastamos, su esfuerzo incrementa porque dentro del material hay granos que quedan aplastados y hay un incremento de propiedades mecánicas por deformación mecánica. Entonces aquí ustedes observan el diagrama esfuerzo-deformación en un esfuerzo a la compresión donde el esfuerzo está incrementando y en lugar de fracturar se incrementa más porque se está deformando mecánicamente y está incrementando el esfuerzo debido a que los granos en el interior del material se están oponiendo a ser separados. Y nos vamos a otro esfuerzo, el esfuerzo a la flexión. Tenemos dos apoyos y en esos dos apoyos, en el mero centro le aplicamos una carga y el material va a empezar a doblarse. A este le llamamos esfuerzo a la flexión. Aquí todos estos esfuerzos, tanto a la tensión como a la compresión y como a la flexión, se llevan dentro de la máquina universal que les mostré en la vez pasada y ahorita en este momento en las diapositivas anteriores. Entonces, si le estoy aplicando una carga en el centro, lo que yo tengo que medir es la longitud de un apoyo al otro apoyo. La longitud inicial, voy a determinar la carga. Tengo que tener una sección transversal, tengo un espesor llamado B, un T, perdón, y un ancho llamado B. Estos son los parámetros que yo voy a medir antes de llevar a cabo el esfuerzo a la flexión. Cuando le aplico la carga, la pieza se flexiona o se dobla, como lo estoy mostrando en la imagen. Y aquí vamos a medir cuánto esfuerzo a la flexión soporta nuestras probetas, nuestros materiales para poder fabricar productos terminados. Si ustedes han visto ejes de transmisión de los coches, se calcula su esfuerzo a la flexión para que la flecha o el eje no se flexione y soporte las cargas a las que va a ser sometida. Aparte de que las flechas también están sujetas a esfuerzo a la torsión, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se calcula el esfuerzo a la flexión?
El esfuerzo a la flexión se utiliza la siguiente fórmula. TRS es el esfuerzo a la flexión transversal, o en este caso ustedes lo van a encontrar como esfuerzo a la flexión, esfuerzo ruptura transversal, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿En qué se mide el esfuerzo a la flexión? Todos los esfuerzos se miden en libras sobre pulgada cuadrada o newton sobre metros cuadrados, sistema inglés o sistema internacional. El sistema que ustedes quieran utilizar. Si nosotros usamos sistema internacional megapascales, si usamos sistema inglés PSI, que es libras sobre pulgada cuadrada. Y el esfuerzo a la flexión, esta fórmula ya está deducida. Cuando vean mecánica de material la van a ver cómo surge. Pero en este caso, nosotros para poderlo calcular en este curso que es básico de materiales, de mecánica de materiales, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Es 1.5 para materiales rectangulares. En este caso es un prisma. Multiplicado por la fuerza en el centro, por la longitud del área de trabajo, entre el ancho de la probeta por el espesor al cuadrado. Al final de cuentas, el esfuerzo a la flexión nos va a dar en libras sobre pulgada cuadrado o pascales, megapascales, newton sobre metros cuadrados, de acuerdo al sistema que ustedes estén utilizando. Si nos vamos al esfuerzo a la torsión, en este caso el esfuerzo a la torsión genera torsión. Todos hemos visto cómo torcer cuando van a exprimir su ropa que estén lavando, la están torciendo para exprimirla. A eso se le llama esfuerzo a la torsión, y el esfuerzo a la torsión provoca esfuerzos cortantes. ¿Y qué es un esfuerzo cortante? Imagínense esa plaquita del lado superior de la diapositiva que les estoy mostrando. Esa plaquita, imagínense que en la parte de la base la soldamos. Imagínense que es de metal, la soldamos a una mesa, y que en la parte del superior, en el vértice superior derecho izquierdo, le aplicamos una fuerza F. Esa, como está en la parte inferior, como en la parte inferior está soldada y en la parte superior está libre, la vamos a empezar a deformar. Se empieza a deformar como la imagen B del lado derecho. Cuando se deforma, hay una deflexión y hay una deformación por cortante. Esta deformación o este esfuerzo por cortante se calcula la fuerza aplicada sobre el área donde estamos aplicando la fuerza. En este caso, la sección transversal. Imagínense que este es un cubito que lo estamos deformando y el cubito tiene una área cuadrada. El área sería la sección transversal. Si yo aplico tangente, en este caso, quiero calcular lo que es, cómo se llama la deformación, o la hipotenusa, va a ser igual a la deformación que se provocó de flexión, en este caso de flexión del material, sobre la altura de la pieza que es B. A esto le vamos a llamar deformación por cortante cuando divido la deformación o la deflexión que se provocó sobre la altura de la probeta, le vamos a llamar deformación cortante. Y la deformación por cortante, pues en realidad es adimensional, es como la deformación en el ensayo a la tensión. No tiene dimensiones. Si ustedes observan, el esfuerzo cortante se puede calcular aplicándole un par torsor. El par torsor se mide en newton sobre milímetros, unidades de fuerza por unidad de distancia. En este caso es cuando ustedes le están aplicando a su ropa, cuando la quieren exprimir, hay una fuerza que un giro que va en sentido contrario al otro. ¿Por qué razón? Para que puedan exprimir su ropa, tienen que aplicarle un par torsor. Y ese par torsor, entre 2pi por el radio, que en este caso si es un eje hueco o si es un eje sólido, en este caso vamos a suponer que es un eje hueco, sobre el radio exterior al cuadrado por el espesor de ese tubo, me va a dar el esfuerzo cortante dentro de un cilindro o de un tubo hueco. Y la deformación por cortante en un eje hueco va a ser el radio exterior por la deformación llamada alfa
En este caso se llama deflexión por deflexión angular. Cuando nosotros aplicamos ese par torsor a la ropa, se está generando una deformación en el material que está provocando un ángulo de deflexión entre la longitud del tubo. A continuación les muestro ese tubo. Este tubo, si le cortamos en dibujo técnico, le hacemos un corte transversal, como lo muestro la línea A, es un corte transversal, vamos a ver un círculo, y ese círculo en el centro está hueco, y el radio R es el radio medio, en este caso es un tubo, el radio medio es el que vamos a medir, y el espesor es el espesor del tubo. En este caso, esta fórmula para este tubo es aplicada a la fórmula que les mencioné anteriormente. Pero si no fuera un eje hueco, si fuera un eje sólido, esta fórmula cambia. Esta fórmula va a cambiar, ya no va a ser R medio, ya va a ser R total y el espesor ya no se va a considerar. ¿Por qué? Porque pues el espesor ya no va a haber, ya va a ser un sólido. Entonces, todos los esfuerzos a la torsión generan esfuerzos cortantes. Y también tienen su diagrama esfuerzo cortante sobre deformación cortante. Se parece mucho al diagrama esfuerzo deformación. Pero aquí ya no le vamos a llamar módulo de elasticidad ni deformación lineal, sino va a ser deformación cortante. Y a la G ya no se va a llamar módulo de elasticidad, se va a llamar módulo de rigidez o módulo por torsión. El esfuerzo cortante sobre esfuerzo de formación, por esfuerzo resistencia por cortante sobre la deformación por cortante, también nos va a arrojar esta gráfica una zona elástica y una zona plástica, y igual un esfuerzo máximo por cortante, un esfuerzo de fluencia por cortante, y también nos va a arrojar una zona elástica que se va a basar también en la ley de Hooke, y la ley de Hooke ya no va a ser esfuerzo a la tensión, sino va a ser esfuerzo por cortante igual al módulo de rigidez, que ya no va a ser módulo de elasticidad por la deformación. Pero esto nada más sucede en un esfuerzo a la torsión. Si nos vamos a calcular el esfuerzo por cortante aplicando la ley de Hooke, va a ser igual al módulo de rigidez por cortante por la deformación por cortante. Recuerden que el esfuerzo por cortante se mide en megapascales o en PSI de acuerdo a la nomenclatura que ustedes vayan a usar, sistema inglés o sistema internacional. El esfuerzo, la resistencia al cortante, se puede estimar aproximadamente o se puede calcular aproximadamente multiplicando 0.7 por el esfuerzo a la tensión máximo. Si nosotros multiplicamos 0.7 por el esfuerzo máximo a la tensión, probablemente nos puede arrojar el esfuerzo aproximado de cortante. En este caso, este valor tau igual a G por gamma, lo vamos a calcular aproximadamente con esta fórmula. Y esto es algo muy interesante cuando no podamos hacer un ensayo a la torsión. Y nos vamos a otra propiedad mecánica llamada dureza. La dureza, les había mencionado que tanto un cerámico como un polímero y un metal tienen diferentes durezas. Los materiales más duros son los cerámicos. Y la dureza, ¿qué es? Es la capacidad del material a oponerse a ser penetrado. En este caso, a ser rayado. Y una de ellas es la dureza Brinell. La dureza Brinell es debido a un investigador, a un ingeniero sueco que se llamaba Brinell. De ahí surgió esta dureza. Y principalmente la dureza, se utiliza cargas, esta dureza para hacer el ensayo, vamos a usar cargas de 500, de 1500 y 300 kilogramos. ¿Para qué? ¿De qué va a depender la carga? La selección de la carga para hacer la prueba de dureza va a depender de la dureza del material. Si los materiales son muy blandos, pues utilizamos cargas pequeñas. Si son materiales intermedios, utilizamos cargas intermedias, y si utilizamos materiales muy duros, vamos a utilizar cargas más grandes.
En este caso, para poder calcular la dureza Brinell utilizamos la siguiente fórmula, pero ahorita en la actualidad ya hay equipos que automáticamente te dan la dureza sin necesidad de hacer el cálculo. En este caso, la dureza Brinell va a ser igual a 2 veces la fuerza aplicada sobre pi por el diámetro de la bola. En este caso, la dureza se lleva con un identador, que ahorita lo vamos a ver. El identador tiene diferente geometría en la punta. Lo que va a dejar la huella en el material se le llama identador, y ese identador, en este caso en la dureza Brinell, es en forma de bola, multiplicado por el diámetro de la bola menos la raíz por el diámetro de la bola al cuadrado menos el diámetro de la indentación donde se provocó la perforación del material elevado al cuadrado. Si ustedes observan, aquí les muestro qué diámetros vamos a usar, qué carga vamos a usar en la siguiente tabla. Aquí les muestro la indentación. La indentación en este caso el indentador tiene una bola que principalmente va a indentar la muestra, el espécimen, va a dejar la huella, en este caso deja una huella que es el diámetro del indentador. En este caso, en la dureza Brinell, pues es una bola, en la Vickers es un prisma, y en la dureza Rodwell es también una punta de diamante en forma de prisma también. ¿En qué se va a diferenciar? Va a diferenciarse en el diámetro de las aristas. Una dureza Vickers con una dureza Rodwell o con una dureza X-Noob van a ser totalmente distintos los indentadores, como lo muestro en la imagen. En la imagen, la dureza Brinell es una esfera, deja un diámetro. En la dureza Rodwell es un indentador en forma de prisma, al igual que en la Vickers. La única diferencia es el ángulo que separa las aristas, o en este caso las secciones de los picos. La dureza Rodwell aproximadamente es un ángulo de 120 grados y en la dureza Vickers es de 136 grados. Sin embargo, en la dureza X-Noob es totalmente distinta, la indentación es más alargada. Y esto nos va a provocar poder calcular las durezas. En este caso, la dureza Rodwell utiliza diferentes cargas y diferentes tipos de indentadores para poder calcular la dureza en el material. Hay dureza Rodwell A, Rodwell B, Rodwell C, y su indentador va a cambiar. Por ejemplo, si queremos calcular una dureza Rodwell A, vamos a utilizar un cono. Si queremos utilizar una Rodwell B, vamos a utilizar una esfera, o la punta del indentador va a ser de esfera de 1.6 milímetros. Y si queremos utilizar una Rodwell C o calcular la dureza Rodwell C, vamos a utilizar una punta de cono. Sus cargas van a ser diferentes según la normativa. Para la Rodwell A va a ser 60, para la Rodwell B va a ser una punta de esfera con una carga de 100, y para la Rodwell C va a ser un cono con una carga de 150. Si ustedes observan, para durezas, para materiales muy duros, vamos a calcular dureza Rodwell A con un cono con una carga de 60. Para una Rodwell B, para metales no ferrosos, vamos a utilizar una punta de bola con una carga de 100, y para metales ferrosos 150 y una bola de cono para calcular Rodwell C. Y esto está ya especificado en la literatura. Para calcular dureza Rodwell B, pues no es complicado, lo vamos a hacer en el laboratorio, primeramente Dios, y ya regresamos. Está escuchando que vamos a regresar, pero yo les informaré. Para calcular la dureza Vickers va a ser igual a 1.854 por la fuerza aplicada por el diámetro de la indentación. Para calcular dureza X-Noob, de acuerdo a la fórmula, va a ser 14.2 por la fuerza aplicada entre el diámetro del indentador. Cada forma de calcular la dureza, cada tipo de dureza, cada unidad de dureza tiene su fórmula establecida. Pero todo ya se hace con equipos que automáticamente nos arroja lo que es el resultado total de la dureza. Ya no hay que calcularla. En épocas antiguas teníamos que calcular la fuerza aplicada y el diámetro de la indentación. Teníamos que medirla en un microscopio.
y en función de eso calculábamos la dureza, pero ahora ya no, ahora el equipo ya automáticamente nos da la dureza. Y aquí les muestro algunas durezas de algunos materiales seleccionados, de algunos aluminios templados, del cobre, del plomo, del níquel, de algunos aceros, titanio. Si ustedes observan, tanto dureza Brinell como dureza Rodwell se representa. En este caso, el aluminio recocido se sacó una dureza de Brinell de 20 Brinell. Sin embargo, no aparece en Rodwell. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de este material es muy blando y especialmente las durezas Rodwell se llevan a cabo en materiales más duros. Por eso no está definido, porque con este tipo de equipo no podemos medir la dureza de este aluminio porque es demasiado blando. Y entonces, cuando aparecen las dos unidades como en la aleación de magnesio endurecido, en este caso se representa en las dos unidades 70 Brinell y 35 Rodwell B. Significa que el material se puede medir con las dos escalas. Sin embargo, donde no aparece en las dos unidades, significa que con ese tipo de equipo no es capaz o no alcanza a medir esa dureza porque es demasiado blanda y no alcanza a medir esa cantidad de dureza. Si nos vamos a la dureza de cerámicos, en los cerámicos medimos dureza Vickers o dureza Knuth. ¿Por qué? Porque pues es la adecuada para poder medir durezas en materiales cerámicos, ya que son demasiado duros y principalmente las puntas pues son adecuadas para este tipo de dureza. Sabemos que los materiales cerámicos son los más duros dentro de la clasificación de los materiales, y aquí les muestro algunos de los aceros endurecidos para herramienta, los carburos cementados, la alúmina, el carburo de tungsteno, carburo de silicio, el nitruro, el carburo de titanio, el nitruro cúbico de boro y el diamante. Son los cerámicos más duros en los cuales se midió la dureza, y cada uno de ellos tiene diferente dureza de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar. Y vámonos a los polímeros. Los polímeros son blandos, por lo cual vamos a medir dureza Brinell. Y la dureza Brinell en los diferentes polímeros más usados en los procesos de fabricación, que es el nylon, el formaldehído, el polietileno de baja densidad, de alta densidad, el polipropileno, el poliestireno y el cloruro de polivinilo. Todos estos materiales son usados para hacer recipientes de agua, para hacer tuberías, para hacer engranes, para hacer bolsas. Todos estos materiales, los que acabé de mencionar, son usados. Para eso, especialmente el cloruro de polivinilo es el que utilizamos para fabricar PVC. El polietileno de baja densidad y de alta densidad son para fabricar todo lo que usamos para consumo humano, como son los recipientes de botellas de agua de refresco. El nylon es lo que hacemos los engranes de los estéreos, de algunos coches, que en lugar de meter engranes metálicos se meten engranes metálicos. Engranes poliméricos. Y si ustedes observan, su dureza es muy baja. Por eso medimos dureza Brinell en estos materiales. Y la prueba Brinell también tiene una relación con el ensayo a la tensión. Nosotros podemos calcular el ensayo a la tensión a partir de conocer la dureza Brinell y conociendo la constante K. Esta constante K para metales aproximadamente vale 0.5. Y multiplicado por la dureza Brinell podemos calcular lo que es el esfuerzo a la tensión conociendo la dureza. Aquí les muestro una imagen de la resistencia y ductilidad en función de la temperatura. Cómo se comporta un material cuando nosotros lo sometemos a temperatura. Todos los materiales trabajan a temperatura ambiente, todas las maquinarias trabajan a temperatura ambiente, pero hay máquinas que no trabajan a temperatura ambiente, como por ejemplo las máquinas para hacer tortillas. Esas se calientan, el metal se calienta, por lo cual tenemos que medir su resistencia cuando su temperatura no es estable. En este caso no es 20 grados. Si ustedes observan, en la resistencia a la tensión, cuando la temperatura incrementa, la resistencia a la tensión en algunos materiales metálicos empieza a disminuir. Conforme la temperatura aumenta, la resistencia a la tensión disminuye.
La resistencia a la deformación también disminuye y la ductilidad o el porcentaje de elongación incrementa conforme la temperatura va aumentando. Y eso es lógico. ¿Por qué razón? Si el material, imagínense una plastilina cuando está fría, es dura. Su resistencia pues es mayor. Cuando la calientan o la manipulan con la mano se va suavizando, se va haciendo plástica y su resistencia a la tensión, si nosotros la queremos estirar, su resistencia disminuye y también su deformación disminuye. Por lo tanto, su elongación o su estiramiento va a ser más fácil en la plastilina caliente y sucede lo mismo en los materiales. Su resistencia a la tensión, a la deformación disminuye y su ductilidad o porcentaje de elongación incrementa. Y eso es algo interesante para los procesos de fabricación. ¿Qué va a pasar con la dureza cuando el material se calienta? Aquí les muestro algunas gráficas de algunos materiales como son los cerámicos, aceros de alta aleación, aceros de alto carbono, aceros de bajo carbono. Si nosotros incrementamos la temperatura de 0 a 500 grados, un cerámico, si lo calentamos de 0 a 500 grados, va disminuyendo su dureza. Igual en los aceros de alta aleación, al igual en los aceros de alto carbono y al igual en los aceros de bajo carbono. Pero ¿qué sucede? ¿En cuáles baja drásticamente la dureza? En los aceros de alto carbono. ¿Por qué razón? Porque pues ustedes saben que tiene más carbono y cuando lo calentamos parte de ese carbono se está perdiendo. Entonces disminuye totalmente la dureza cuando la temperatura no es la ambiente. Hasta aquí son propiedades mecánicas.